es una línea estratégica, algo que tenemos que tener en cuenta en todas las intervenciones de cooperación que apoyemos. Y después la violencia contra las mujeres, que en este caso sí, al menos sobre el papel, en la cooperación andaluza es una línea estratégica para cooperación, para el desarrollo y para acción humanitaria. Pues por razones evidentes, ¿no? Vale. Dicho esto, todavía tenemos otra herramienta, que es en acción humanitaria, sería el programa operativo de acción humanitaria, que quiere decir que el plan andaluz de cooperación lo aterriza y se dota de un modelo de acción humanitaria para Andalucía y también con un marco de actuación concreto. Es decir, hay medidas, hay actividades, hay productos, hay resultados, ¿no? Bueno, es un marco que tiene estas características que he puesto aquí, pero para no aburriros, entre ellas está el enfoque de género y de derechos. No solo eso, sino que un poco el programa operativo de acción humanitaria va más allá y dice expresamente que uno de los rasgos distintivos del modelo andaluz de acción humanitaria tiene que ser la inclusión del enfoque de género en la formulación, en el seguimiento y en la evaluación de los proyectos, ¿no? Esto significa que se listan una serie de ejes que hay que tener en cuenta, ¿no? Es decir, las actuaciones tienen que dar atención a unas problemáticas específicas, se mencionan algunas: violencia, desnutrición, protección, etcétera, pueden haber más. La consideración de las mujeres como agentes activas de desarrollo, el visibilizar y considerar las capacidades de las mujeres y de las niñas en todo lo que se haga, el intentar no perpetuar prácticas contra derechos fundamentales y aprovechar para transformar cuando sea posible, teniendo en cuenta que la acción humanitaria tiene ámbitos y marcos muy diferentes y no es lo mismo lo que se puede hacer en una acción de prevención que puedes planificar con tiempo, etcétera, que cuando estás respondiendo a una crisis en una emergencia, ¿no? Vale. Visto esto, que es lo que, digamos, el marco que tenemos, que es extremadamente favorable y que nos obliga a actuar, el reto ha sido el cómo lo vamos a hacer todo esto y realmente ponerlo en la práctica. Bueno, esto es un proceso, estamos un poco empezando y la estrategia que seguimos es a partir de la experiencia de lo que hay en Andalucía y a partir de la realidad de lo que realmente está existiendo en Andalucía. Entonces, para eso lo primero ha sido intentar averiguar qué es lo que pasa en Andalucía realmente, cuáles son los agentes que hay, qué tipo de intervenciones se hacen, quién sabe más hacer de qué, quién actúa más en un lugar o en otro. Y el primer paso ha sido elaborar un diagnóstico de capacidades y experiencias de los agentes andaluces, específicamente en acción humanitaria. Ha sido un trabajo que se ha terminado no hace mucho y donde la incorporación de las prioridades horizontales ha sido una de las cosas que se han analizado, ¿no? En cuanto a género, en concreto, se ha cogido a todos los agentes y se ha intentado saber dos cosas: si incorporaban el género en sus actuaciones, para lo cual se les ha preguntado si integra la perspectiva de género, si mejora la calidad de vida de las mujeres, las niñas o su empoderamiento, si aborda alguna de las temáticas que ahora hemos mencionado que están en el programa operativo, y si son población meta, intentando establecer un baremo de quién cumplía más una cosa u otra, ¿no? Pero aparte, esto se ha querido ver también con qué metodologías concretas estaban trabajando. Bueno, no me extiendo mucho, pero un poco los resultados, ahora los tenemos. Ha sido que casi todo el mundo ha dicho que todo el mundo incorporaba la perspectiva de género, pero luego, curiosamente, por desgracia, las metodologías, el 40% no sabían cuáles eran o no las tenían, ¿no? En algunos casos sí que se han identificado organizaciones que tenían unas metodologías muy claras de cómo se aplicaba género en la práctica, pero os voy a decir que eran 8 organizaciones, no eran más. Pero sí que en cambio nos ha dado para descubrir algunos papers, planteamientos que tenían algunas ONGs como de manejo interno, que resultaban muy interesantes porque estaban como muy adaptados a su experiencia y a lo que estaban haciendo también otras organizaciones, porque pensar que en Andalucía están bastante concentradas donde trabajan las organizaciones. Entonces, bueno, ahí se descubrieron algunas cosas. Vale. Dicho esto, y paralelamente a esto, lo que se ha ido haciendo ha sido adecuando todas las herramientas que podamos tener para facilitar, apoyar proyectos de acción humanitaria a lo que dice el marco normativo
mientras al mismo tiempo que averiguábamos cuál es esta realidad, ¿no? Es que ha sido como un trabajo paralelo, ¿no? Entonces, se ha hecho una orden de bases que queda muy así porque es una cosa aburrida publicada en el BOJA y tal, pero la verdad es que contiene, digamos, lo que es el marco operativo de qué es lo que en la práctica desde la Agencia Andaluza como delante vamos a exigir, entre comillas, ¿no? O considerar que es fundamental o mínimos para tener el género y lo que no, ¿no? Hay criterios en la formulación, en la valoración, en el seguimiento, todo esto avanza paralelamente a introducir criterios para la calidad de la acción humanitaria. No solo el tema del género el que de alguna manera se plantea el reto y que está pendiente en absoluto. Es decir, el tema, el de tener actuaciones humanitarias sensibles a género es un enorme reto que trasciende con mucho la cooperación andaluza, sin duda, pero y tener actuaciones humanitarias con unos mínimos de calidad también, ¿eh? Es decir, que ha sido un proceso que ha ido conjuntamente, ¿no? Lo que ahora estamos destacando del tema, ¿no? Estos son algunos de los elementos clave que hemos introducido en todas las herramientas y criterios que hemos ido desarrollando, ¿vale? ¿Cómo afectan las crisis de las mujeres, niñas y niñas? Es decir, en todos los, aunque a veces no son diagnósticos como muy elaborados ni nada, sí que tiene que haber una caracterización donde esté claro esas crisis, qué efecto ha tenido sobre las mujeres, qué necesidades específicas están teniendo, un poco de la situación que tenían antes en función del tipo de ámbito humanitario en el que estés. Una emergencia es más difícil, pero también intentar visibilizar capacidades que puedan tener las mujeres para afrontar las crisis, hacer que en todas aquellas partes en que se está exigiendo participación, apropiación, consenso, no sé qué tal, esté presente el tema de las mujeres. Violencia, que las organizaciones intenten identificar en sus actuaciones situaciones de violencia siempre. La no perpetuación de prácticas nocivas, en algunos casos pues hay temas, pues que si ablación, que si un montón de bueno, pues no vamos a transformar, pero vamos a volver a la situación anterior, ¿no? Bueno, pues no, ¿no? También hemos tenido que decir que hay que luchar mucho por el transformar cuando se pueda, ¿no? Porque tenemos, pues bueno, pues a las compañeras de género, ¿no? Pues muy combativas, vamos a transformar y aquí no hay nada, bueno, pero a veces una emergencia no se puede transformar, lo que no quiere decir que no tengas que hacer las cosas con una visión no de pan para hoy y hambre para mañana, pero tampoco no es exigible siempre eso. Es decir, lo que estoy intentando transmitir es que en este dislate entre se puede hacer, es lo que tenemos que hacer, pero en realidad como y tal, es en lo que estamos durante estos 3 años, ¿no? Como resultado, nuestros protocolos de formulación tienen el género en todos lados. Últimamente nos los querían quitar, bueno, también otros si son tan complejos que la gente se queja, ¿no? Es normal, pero entonces digo, no, es que como estamos en la fase de tenerlo que visibilizar todo, entonces está en el diagnóstico, está en qué estrategia de género vas a utilizar, hay que hacer un presupuesto por género, hay que hacer un perfil de actividades de género, hay que hacer un montón de cosas que a veces son engorrosas, pero que bueno, que tampoco nos está en el estado de la técnica 10, ¿no? Pero que es un poco un toma y daca con las organizaciones de ir incorporando. Nosotros desde lo más institucional no querer imponer un listón muy alto, porque no sirve para nada quedar muy bien en los papeles de la cooperación andaluza que todo esto, que después nadie lo aplica en la práctica, y bueno, con esta interlocución con los agentes que hemos intentado tener. Para hacer esto nos ha parecido que era fundamental con los agentes sentarnos a ver qué es lo que era posible hacer y qué es lo que no era posible hacer, ¿vale? Entonces, para esto es una consultoría que ahora todavía está en marcha, con lo cual no os puedo dar conclusiones porque es el proceso, pero hemos sentado en una mesa en el marco de esta consultoría, o nos han sentado a nosotros y a los principales agentes de acción humanitaria para ver, vale, muy bien, todo el mundo, si todos entendemos lo mismo, si los retos de género para todos son más o menos lo mismo, viendo, bueno, pues en lo que se refiere a cooperación andaluza, esto es lo que se explica, por lo menos estas líneas tienen que haber porque lo pone la normativa de alguna manera y lo pone por algo, ¿vale? Esto es a lo que aspiramos, se puede, no se puede, cuál es el impacto de mínimos, máximos que vamos a hacer. Y en eso, bueno, en este listado aquí, pues es un poco lo que se ha trabajado, ¿no? Es decir, que por ámbitos, en todo el ciclo del proyecto, viendo qué es lo que es más relevante y cómo lo vamos a hacer.
Y entonces a partir de aquí, bueno, intentar hacer unas pautas, un manual de campo y tal, que parta del compromiso mutuo, ¿no? Es decir, por parte del donante, es decir, estos son los mínimos que de alguna manera son exigibles, por parte de las organizaciones, es decir, bueno, esto realmente yo me comprometo a que sé hacerlo y puedo hacerlo, o que lo puedo hacer en un periodo de tiempo de X, ¿no? Vale, y las líneas de trabajo que ellas que se han estado manejando y consensuando son al menos estas, ¿no? Pero bueno, no puedo avanzar. Un poco son las que están en el POA y alguna más, ¿no? Bueno, entonces dicho esto, un poco pues planteaba pues aquí unos temas para la reflexión. De que, bueno, que no es que nos lo hayamos encontrado nosotros, creo que son un poco temas generales, ¿no? Por un lado, bueno, es una realidad, o sea, la acción humanitaria tiene unos tiempos muy concretos, a veces sí que es verdad que quedamos atrapados en la trampa de la urgencia muy a menudo, cuando no está trampa y hay manera de hacer las cosas, pero sí que es verdad que lo que es muchas veces la óptica humanitaria es un poco como de cirugía, ¿no? De intervenir, mientras que la óptica de género hace referencia a conocimientos en estos contextos tan complejos de qué es lo que son raíces profundas, de cómo están articuladas las estructuras, las relaciones de poder, como para realmente acabar sabiendo cuáles son las necesidades de las mujeres, niños y niñas, cómo están estas relaciones de poder. Esto no se hace si aterrizas en el corto plazo, es decir, que conjugar esta cirugía, homeopatía, pues bueno, no siempre es muy fácil. Es posible, pero hay que tener en cuenta que ya por la misma idiosincrasia de lo que serían las situaciones, especialmente en emergencias, pues no siempre es muy fácil. Luego yo creo que en la incorporación del género en la acción humanitaria es muy utilitarista, y la acción humanitaria es muy utilitarista en general, ¿no? La acción humanitaria es como muy operativa, como muy, mira, yo voy a hacer aquello que sirve, ¿no? Y lo quiero hacer ahora mismo y ya, ¿no? Tiene una parte mala, que es decir, bueno, a lo mejor me estoy precipitando,